Y si tengo que dejar a un lado las redes, si tengo que dejar a un lado ciertas cosas por un tiempo, si tengo que ayunar, si tengo que dejar a unas ciertas personas a un lado, lo haré. Porque amo más y anhelo más tu presencia. Hola, 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 qué bueno tenerte aquí de nuevo. Gracias por... este es el episodio 5, o sea, ya estamos a punto de terminar. 8 episodios y tú ya llegaste al 5, eso significa que eres de los constantes. Y lo que hablábamos en una de los episodios es eso, la disciplina, la constancia y los que están dispuestos a llegar, porque cualquiera puede venir un día y estar 3 horas o 4 horas con el Señor y luego no volver al mes. Pero lo que Dios quiere es esa constancia, el día tras día, y tú lo ves en todo, ves en ejercicio, lo ves en todo. La constancia es lo que va a cambiar. Entonces, me enorgullece que estás aquí. Gracias por estar aquí y gracias por seguir creciendo en todo lo que Dios tiene para ti. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Antes de empezar, yo quiero contarte algo, pero yo quiero empezar con una frase y es esta. Tu hambre es tu termómetro espiritual. Yo quiero que tú te quedes con eso, lo escribas donde estás escribiendo, en el iPad, en el cuaderno, en las notas, lo que sea. Tu hambre es tu termómetro espiritual. Lo hambriento que estás por Dios, lo hambriento que estás por la presencia de Dios, lo hambriento que estás por entrar a la presencia de Dios y decir, como el siervo brama por las aguas, así yo anhelo estar en tu presencia, así yo anhelo el momento en el que pueda estar delante de ti. Eso es tu termómetro. Porque cuando alguien tiene, o sea, no sé si saben qué es un termómetro, pero cuando alguien tiene fiebre, le ponían el termómetro antes y subía y es cuánto, o sea, cuánta hambre hay en ti. ¿Sí? Entonces vamos a empezar desde ahí, porque vamos a hablar hoy del alma saciada. El alma saciada, ¿por qué? Vamos a Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Sí? El hombre saciado desprecia el panal de miel. Entonces, ¿qué es desprecia? Despreciar esa palabra significa odiar, significa pisotear. Despreciar es cuando no valoras algo y tú, o sea, casi que odias eso. Entonces, cuando el hombre está saciado, él desprecia el panal de miel. Imagínate tú llegar a una comida, imagínate tu comida favorita. Para mí es una carne así grande, jugosa, con gordito, todo. O sea, a mí ni siquiera, o sea, verduras ni las quiero ver. Entonces yo agarro carne, o sea, ponle 300 gramos así de una carne. Y uno cuando termina de comer esa carne se la disfruta, es mi plato favorito, pero imagínate que me lo acabo de comer, estoy lleno, uno está así como cuando hasta le da sueño de lo lleno que está y te traen otra carne. A mí me traen otros 300 gramos de carne. Yo voy a decir, uy no, por favor, voy a despreciar eso mismo que antes yo tenía, por lo que yo tenía hambre. Mi plato favorito en ese momento ni lo voy a querer ver porque voy a estar lleno, ¿sí? Y yo quiero que tú te quedes con eso en la mente porque vamos a hablar hoy del alma saciada. ¿Por qué? Porque tú tienes que proteger tu hambre y lo hablamos en otro momento de proteger el hambre, pero lo vamos a hablar hoy en cuanto a nuestra hambre por Dios. Porque a veces nosotros no estamos buscando la presencia de Dios simplemente porque estamos llenos. Despreciamos la presencia de Dios porque estamos llenos del mundo, estamos llenos de las preocupaciones, estamos llenos de... dicen que en la generación en promedio de 15 a 25 años están pasando más o menos, o estamos pasando más o menos 57.5 horas a la semana, que es más o menos un tercio de la semana de nuestras horas se están pasando frente a pantallas. Y el otro tercio se pasa durmiendo. Entonces, estás pasando casi el 50% de tu vida delante de una pantalla. Y yo quiero que tú te quedes con eso porque obviamente nosotros, porque a veces no tenemos ese hambre, porque estamos distraídos, porque estamos llenando nuestra alma de otras cosas y cosas que no edifican. Y por eso te quiero hablar de eso. Yo quiero
que vayamos también a Mateo 7:6. Mateo 7:6 dice: no deis lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Y hablábamos de despreciar, que también significa pisotear. Y dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel. Entonces Dios es como, o sea, no voy a dar de lo preciado mío a un pueblo que está lleno hasta las narices de otras cosas que no son lo que yo quería para ellos. Yo quería que comieran maná, pero ellos terminaron pidiendo codorniz. Yo quería que ellos comieran la palabra de Dios, pero ellos terminaron comiendo las pantallas, TikTok, Instagram o otra persona o no sé, música que no edifica, y entonces nos empezamos a llenar y llenar y llenar. Y no es como para condenación. Yo no quiero que lo escuches de esa manera, sino lo quiero que lo escuches es como un llamado a lo que tú comes te va a dar más hambre de eso, ¿sí? Yo quiero que hablemos un poquito, si me permites aquí 2 minuticos, voy a hablar sobre la dopamina y sobre lo que pasa en el cerebro que causa, digamos, la adicción. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor, es decir, una molécula que se encarga de llevar un mensaje desde las neuronas que lo producen hacia otras células. La dopamina es básicamente, digamos, lo que se suelta cuando tú tienes algún momento de felicidad, está a cargo del placer, de la satisfacción, de la motivación. ¿Y por qué esto es clave? Porque la dopamina tiene mucho poder. El hecho que tú estés motivado para algo es porque vas a trabajar lo suficientemente para algo, y el momento que tú ganas o llegas a esa meta, se suelta dopamina en tu mente o en tu cerebro. Entonces entonces causa, digamos, que el cuerpo y tu cerebro y todo esté muy motivado para terminar algo. Lo que pasa con la dopamina es que puede funcionar hacia mal, ¿sí? Por eso, digamos, cuando nosotros tenemos algo que se llama un subidón de dopamina, causa pérdida de motivación, porque cuando se te sube mucho la dopamina, entonces ya no quieres hacer nada más porque ya llegaste a lo que el cuerpo quería, que era soltar esa dopamina en tu propio cerebro. Es como que Dios nos creó para ser, digamos, motivados para trabajar, para hacer las cosas, para aún buscar su presencia, pero todo es un proceso para Dios, porque Dios constantemente nos habla de la naturaleza, nos habla constantemente de sembrar y cegar, y tú cuando aprendes de la naturaleza aprendes los procesos que hay en todo. Las cosas se demoran 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y hay que cuidarlas mucho, y luego cuando llega ese fruto, entonces llega a ese como esa última meta que Dios siempre quería, ¿no? Entonces yo quiero que tú te metas en eso, y nosotros estamos en una cultura de microondas, de dopamina constante. ¿Qué causa dopamina en nosotros? El darle like, una notificación, un mensaje, un like que te aparece, alguien le dio like a tu post, sale un poquito de dopamina de ti, ¿cierto? O ya luego con las drogas, la marihuana, la cocaína, todas estas cosas causan un subidón de dopamina muy fuerte, por eso se llama un high. Y luego cuando terminas de estar en la droga, te causa un bajón súper fuerte, y luego ya no estás como motivado para hacer nada más. Entonces yo quiero que tú escribas esto. Tú vas a tener hambre de lo que te alimentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dopamina funciona de esa manera. Entre más tú recibes algo, el cerebro va a querer más de eso y empujar más y más y más para recibir ese otro toque de dopamina. Porque nunca va a ser lo mismo, sino vas a necesitar más y más y más. Entonces, digamos, por eso es que a veces en las drogas se abre con la marihuana, pero cuando se empiezan bueno, se empieza a fumar mucho, y yo lo vi en muchos de mis amigos, ya luego ellos dicen: es que no me causa el mismo high, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro ya no está produciendo la misma dopamina, la misma reacción por esa acción. Entonces van a necesitar una droga un poquito más fuerte, y una droga un poquito más fuerte porque el cuerpo empieza a tener hambre por lo que tú te alimentas, ¿sí? Entonces, el tener hambre por eso
que te dio esa dopamina, luego causa una dependencia a eso. Y eso se llama adicción. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque yo quiero explicarte que cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas más de Dios, cuando tú lees más la palabra, vas a tener más hambre por Él y por su palabra. Y tu dopamina, todo lo que tú estás buscando, va a ser lleno por Él, por el Espíritu Santo, por Dios, por todas estas cosas. Pero para eso tienes que proteger tu hambre. Porque si estás buscando, digamos, no, yo estoy buscando es que, no sé, estoy tan lleno de dopamina en TikTok, entonces el cuerpo, no sé si les ha pasado, ustedes abren el teléfono y de una, como automáticamente el cuerpo va al app de Instagram, al app de TikTok, porque está como, es como un imán que te está llevando a, ok, de ahí viene mi dopamina, de ahí viene mi lugar de donde sale esta felicidad o este placer o esta satisfacción. Entonces, cuando tú te tomas una desintoxicación, o por ejemplo en la comida se llama el ayuno, que luego vamos a hablar de lo que significa el ayuno y lo poderoso que es el ayuno, no solo en lo natural, sino en lo espiritual, que es brutal y es de las cosas que yo siempre quisiera hablar. Te desintoxica y crea, digamos, que se recreen ciertos, digamos, puentes en tus neuronas para que ya, digamos, la dopamina se vuelve a recrear y los triggers, ¿cómo se dicen triggers? Como los gatillos de la dopamina ya se vuelven a crear y ya vas a estar, digamos, otra vez buscando esas cosas. Entonces, para eso tú tienes que empezar en un lugar y tienes que empezar a buscar a Dios y proteger esa hambre, porque lo más difícil es como con el fuego, lo más difícil es empezar el fuego. El otro día estábamos con unos amigos y nos tomó mucho tiempo, diría les tomó a ellos porque yo no ayudé, pero nos tomó como 30 minutos empezar ese fuego. Y eso era dele y queme lo otro, a ver si funcionaba esto, lo otro. Y nos causó, digamos, ¿por qué no prende? ¿Por qué no prende? ¿Por qué no prende? Porque lo que más cuesta es prender ese fuego. Lo que más cuesta es empezar con esa hambre. Pero el momento que ya se prendió, nuestro trabajo pasó de ser vamos a prender el fuego a vamos a cuidar el fuego y que no se apague. Y ponerle cuidado al fuego, echarle leña cuando hay que echarle para que no se nos apague, porque cuando se apaga es muy difícil prender otra vez. Entonces así es nuestra hambre por Dios. Cuando tú estás aquí significa que tú tienes un hambre por Dios. Significa que Dios te ha dado un hambre sobrenatural por Él, por su presencia, por buscar, que es la intimidad, quién es el Espíritu Santo, que es todo esto. Pero está en ti, como lo hablábamos en otros episodios, está en ti proteger ese hambre, ¿sí? Vas a tener hambre de lo que te alimentas, vas a tener hambre de lo que te alimentas. Entonces Dios cuando lleva a Moisés, lo llevó al desierto, llevó a Jesús al desierto. En Oseas nos dice, dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces usualmente Él nos tiene que quitar todas las distracciones, nos tiene que aislar. Eso es el desierto, porque a veces dicen, uy, no, el desierto es esto, lo otro. Pero el desierto es el lugar donde Dios te lleva a aislarte. Dios te lleva a quitar toda distracción. Dios te lleva a esa intimidad porque no hay nadie más con quien hablar, no tienes nada más que hacer. ¿Por qué a algunos de nosotros Dios nos habla más en la ducha? Dios nos habla más lavando platos. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde no tienes ninguna otra distracción. No significa que Dios es que está esperando ahí que tú entres en la ducha. No, es porque no tienes una distracción. Entonces, ¿por qué Él a veces nos lleva al desierto? Porque Él quiere llevarnos a un lugar donde nos aísla, donde dice, no quiero que tengas otra voz sino la mía y que aprendas a reconocer mi voz. Si leemos en Cantares es el libro de la intimidad y yo quisiera que profundizar en esto, pero tú ves que la amada empieza y Él la lleva al desierto y al final de Cantares, en el último capítulo, dice, ¿quién es esta que viene sobre su amado saliendo del desierto? Entonces ella entra al desierto sola, pero sale del desierto
como sobre su amado, como en el hombro de su amado, saliendo de desierto juntos. Entonces es un lugar de intimidad, es un lugar donde quitas todas las distracciones, es un lugar donde se resetea tu mente es transformada, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que es santo, lo que es profano. O sea, es muy lindo como la ciencia y la palabra de Dios se juntan. Y es como, ok, cuando tú ayunas, cuando tú te aíslas, cuando tú te desintoxicas de lo que son las redes sociales, de lo que es la pornografía, de lo que son todas estas cosas que causan un bloqueo en tu caminar con Dios, y tú empiezas a buscar a Dios, te encuentras con Él, porque se resetea tu mente, como dice la palabra, no se conformen a este mundo, sino sean transformados en el espíritu de su mente. Entonces, digamos, nuestra mente empieza a ser transformada, nuestras sinapsis que conectan las neuronas empiezan a ser transformadas para que busquemos más y más y más la presencia de Dios para lo que nosotros fuimos creados. Yo genuinamente creo que Dios creó, digamos, por ejemplo, la dopamina para que nos motivara no solo a trabajar y a hacer todas estas cosas, sino nos motivara a buscar la presencia de Dios. Pero en medio de este mundo y como se ha pervertido, digamos, entonces buscamos como reemplazos de Dios sin saberlo. Todos están buscando a Dios sin saberlo. Todos están buscando a Dios en el alcohol, en las mujeres, en las drogas, en todo esto, porque están buscando como eso que los va a llenar. Y son como reemplazos falsos y baratos. Porque tú vas, te da tu dopamina, pero luego se te baja otra vez y pierdes la motivación, y entonces necesitas buscar algo más fuerte. Pero si eso fue creado para que tú busques la presencia de Dios, entonces cuando lo encuentras a Él te vas a dar cuenta que solo vas a querer más y más, pero de Él y de su presencia y de su amor y de su paz y de su gozo, y a convertirte más como Él. Y entonces toda tu mente es transformada, y entonces tu familia es restaurada, y entonces las relaciones que tenías que se habían roto, ahora tú quieres perdonar, ahora quieres es pedir perdón, porque Dios ha transformado tu corazón de tal manera que el Espíritu Santo empieza a convertirte en un cristiano. Digamos, por eso nosotros tenemos que desintoxicarnos, no tenemos que estar llenos, no tenemos que tener un alma que está ya llena con algo barato, porque Dios, cuando nos da la miel, al hombre saciado la desprecia. Pero si tú estás hambriento, si tú estás como en un momento, ¿por qué Dios se mueve tanto en esas iglesias que hay tanta necesidad? Porque ellos dicen, es que si esto no pasa, yo no sé qué va a pasar, pero yo necesito que Dios entre. Ese es el hambre que Dios quiere. Y no significa que tengas que ser pobre. ¿Por qué? Apocalipsis 3:14 dice, cuando, digamos, Él está hablando a la iglesia de la Odisea, les habla, y vamos a hablar un poquito de esto, sobre David y sobre la iglesia de la Odisea, porque muchos dicen como, no, es que la Odisea, y ahorita lo hablamos para los que no tienen contexto, ellos, digamos, habían perdido su hambre y habían dicho que eran ricos, y todo esto era porque tenían mucho dinero, y por eso no se pueden acercar a Dios, porque tenían mucho dinero. Pero yo he visto casos, y lo vemos hasta en la Biblia, en David, cuando David le hereda a su hijo 100,000 talentos de oro, que es más o menos 38,000 millones de dólares o 38 billion dollars, ¿sí? Y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque era mucho. Y en el tiempo de Salomón, literalmente la plata no tuvo valor, no tenía valor porque había tanta. O sea, él tenía tanta plata que no tenía valor. Plata era pues el oro y la plata, o sea, no la plata, no el dinero. Él tenía, ponle que tenía 40 billones o 40,000 millones de dólares. Y él, en medio de eso, le escribe los salmos que dice, o sea, estoy hambriento, como el ciervo brama por las aguas, así anhelo tu presencia. Y tú lees el Salmo 82, el Salmo 51, no quítame todo menos tu presencia, Espíritu Santo, menos tu buen espíritu que está dentro de mí. O sea, él tenía tanta hambre que no tenía que ver con su dinero, tenía que ver con su alma. Tu alma está saciada, tu alma está distraída, en relaciones aún a tu alrededor que te quitan
como tiempo y te quitan tu tiempo con Dios, muchas veces el ataque del enemigo no va a ser directo. Él no se va a aparecer delante de ti a decirte, soy el diablo, yo no sé qué, porque no puede hacerlo, porque tú estás cubierto, pero sí puede distraerte. Y vamos a hablar de eso, de hecho, en el episodio 6. Pero cuando Dios se muestra a ti, y digamos, tú eres de sus ovejas, Él dice, ellos están en mi mano y nadie me las va a poder arrebatar. Pero ¿cómo puedes salir? Yo una vez estaba en oración y yo le decía, Señor, ¿cómo así que tus ovejas están en tu mano y nadie te las puede arrebatar? Y tantos cristianos que se han ido de la fe. ¿Qué pasó ahí? Él dijo, no, el Señor me habló y me dijo, no es que me las hayan arrebatado, es que el enemigo los distrajo y ellos por su propia voluntad salieron de mi mano. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Él te distrae con relaciones que no son de Dios, te distrae con amistades o aún una relación. ¿No te pasa que vas a meterte cerca de Dios o te acabas de convertir y preciso apareció tu ex? O preciso apareció una persona que va a ser el amor de tu vida, pero de hecho no son nada cercanos a Dios. Porque el enemigo quiere saciar tu alma con cosas baratas para que no te acerques a Dios. Quiere reemplazar de forma barata, como lo hace con todo, con las drogas, con todo, lo que es tu relación con Dios y lo que debe ser y para lo que tú fuiste creado, para adorarle, para que estés con Él, para caminar, para volver al primer jardín como Adán, a caminar en el día con Dios. Tú fuiste creado para eso. Entonces vamos a Apocalipsis 3:14, que vamos a hablar de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Para los que no saben, Jesús escribe 7 cartas a 7 iglesias, ¿sí? Las que no saben las iglesias, entonces digamos, van 7. ¿Por qué está en la Biblia? Porque esas eran iglesias de ese tiempo, no, tienen un significado profético. Muchos teólogos, muchos estudiosos, eruditos, nos dicen que la iglesia de la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos y se va a hablar como la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, el ángel de la iglesia de la Odisea dice, he aquí, amén, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Les da durísimo. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué le está diciendo Dios? O sea, tú piensas que te has llenado, tú piensas que estás saciado, tú piensas que no tienes necesidad de nada, porque estar lleno es no tener necesidad de algo más. Pero Él dice, tú piensas que eres así, pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, no te das cuenta el estado en el que estás porque te has vuelto tibio. Ni siquiera el Señor, es muy loco porque el Señor dice como, o sea, hasta preferiría que estuvieras lejos de mí y no que estuvieras tibio en mí, porque Él dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, el Señor dice, ven a mi presencia de nuevo, te aconsejo, porque el Señor nunca se va a forzar en nadie. Pero Él va a hacer todo lo posible para llamarte. Él va a hacer todo lo posible, va a poner situaciones preciso. Tú empezaste y preciso yo no sé qué y se van tus amigos y yo no sé por qué antes salíamos con toda esta gente y no sé por qué ahora ya no y me siento solo y el Señor te está diciendo, no, es que te estoy aconsejando, ven a mi presencia. Te estoy aconsejando, compra oro refinado de mí. No significa, no, ve y compra algo. No, ¿cómo compras? Con algo que te cuesta, con tu tiempo. Compra oro. Tú piensas que eres rico, pero el Señor dice, no, o sea, compra de mí. Sacrifica tu tiempo conmigo. Come conmigo. Habla conmigo. Entonces, vestiduras blancas vestirte, o sea, sé lavado con mi sangre, sé transformado por medio de mi espíritu. Y pon
colirio en tus ojos para que veas, para que ya no seas ciego. Esas son las promesas del lugar secreto, que tú cuando entras, tu perspectiva cambia. No sé si te ha pasado o te ha empezado a pasar, pero ya no escuchas la misma música. Ya no te gusta escuchar las mismas cosas, ya no te gusta hablar de las mismas cosas, ya hasta una palabra, mala palabra, una grosería te suena horrible. ¿Por qué? Si yo hablaba así, si yo veía estas películas antes y ahora, uy, no, 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 ¿qué es eso que estoy viendo? ¿Por qué? Porque el Señor está limpiando tus ojos con colirio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, versículo 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, cuando tú, digamos, o sea, la invitación es la intimidad. El versículo 20, tal vez lo has escuchado, lo vas a escuchar mucho. Dice, aquí yo llamo a la puerta, yo toco. Y lo podemos hablar en Cantares, que hay un versículo hermoso en Cantares, que él toca la puerta y ella no abre y luego va y busca al amado y no lo encuentra y le pegan a ella y todo, o sea, porque ella está buscando a su amado, pero su amado se había ido. Pero él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, te estoy llamando en este momento, te estoy llamando a la intimidad. Toma este video como que él está tocando la puerta y llama. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él. O sea, hay una intimidad tan grande porque en la comida, aun cuando él volvió a llamar a Pedro, le hizo una comida para cenar con él, para cenar con sus discípulos, para hablar con ellos. Si miras la Santa Comunión, la Santa Cena, es cenar. Es cuando uno está comiendo y dice, cuando hagan esto, todas las veces que lo hagan, hagan esto en memoria de mí. No se olviden de mí. Tomen el vino, coman el pan como mi carne, el vino como mi sangre. O sea, vengan, cenemos juntos y se cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, imagínate la intimidad. Hay un trono para una persona y uno se puede sentar ahí con él. Él se va a mover un poquito y uno se va a sentar ahí con él. Porque el que venciere es la distracción, el que venciere la independencia, el que venciere el decir yo soy rico, yo veo, que es lo que le decía a los fariseos, ustedes que dicen que ven y no ven, si vienen a mí van a ver. Ese es el llamado de Dios, protege tu hambre y deja de llenarla con otras cosas que no llenan tu espíritu, que no dan de comer a tu espíritu, que no te edifican nada, sino es momento que tú vayas a la presencia de Dios y si es momento de arrepentirnos, es momento de arrepentirnos, pero es momento que tú digas, Señor, yo escucho tu llamado, yo escucho el toque a la puerta y yo quiero que entres en mí, que cenes conmigo, que me limpies los ojos, que yo pueda ver de nuevo, que yo pueda sentir tu presencia de nuevo. Yo quiero que pongas fuego a esa leña de nuevo. Yo quiero poner la leña, yo quiero mantener ese fuego vivo, yo quiero cuidar el hambre. Y si tengo que dejar a un lado las redes, si tengo que dejar a un lado ciertas cosas por un tiempo, si tengo que ayunar, si tengo que dejar a unas ciertas personas a un lado, lo haré. Porque amo más y anhelo más tu presencia. Anhelo más estar contigo. Anhelo más buscarte. Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios busca. Porque el Señor dice, aún yo busco en toda la tierra, el Padre busca, lo hablamos antes, adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que de verdad anhelan la presencia de Dios. Pero la palabra también tiene una promesa y esta es la promesa de Dios para ti. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Qué significa? Cuando tú buscas esa presencia de Dios, no significa, ay, yo tuve un fuego antes y ahora ya no lo siento. Significa, Señor, yo busco tu presencia, yo anhelo tu presencia, tú lo vas a hallar en ese lugar secreto. Por eso Él dice, yo llamo a la puerta, ven y compra de mí, ven y limpia tus vestiduras, ven y abre tus ojos con colirio. Si tú vienes a su presencia, eso es lo que Él hará. Por eso debes proteger tu hambre. Antes de terminar, yo quiero que tú hagas un ejercicio conmigo. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a preguntarle, vas a escribir la pregunta en un lugar, en unas notas o algo, saca algo para escribir.
y vas a decirle: Señor, ¿qué debo sacrificar en esta temporada para estar contigo? Cierra los ojos. Te vas a sorprender, como creo que te has sorprendido en todos los otros episodios, como Dios está así de dispuesto a hablar contigo y a decirte: sí, yo quiero esa intimidad y yo quiero esto, que Él me lo des a mí en el altar para que podamos tener ese lugar, para limpiar tus ojos, para avivar tu corazón de nuevo. Él está en la puerta llamando. Hazle esa pregunta, ponlo en los comentarios si quieres y comparte este video, comparte esta serie para que muchos otros puedan entrar a esta intimidad con Dios. Esto lo estamos haciendo con amor. El Señor me dijo que lo hiciera gratis porque Él quiere que muchos entren a esta intimidad, porque uno de mis llamados, el Señor me dijo una vez: tráeme amigos. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con esto, que tú puedas volverte un amigo de Dios. Y de eso, de hecho, vamos a hablar en el episodio 6, de los amigos de Dios y por qué es el lugar más alto al que podemos llegar. Más que profeta, más que apóstol, más que pastor, un amigo de Dios. Entonces, si quieres ver eso, nos vemos en el próximo episodio.